Tú has pasado por varias etapas musicales. ¿Cómo les pondrías de título a esas etapas musicales? Este disco nuevo que ha salido, que para mí es lo más bonito que he escrito, ha sido un disco que he escrito en 11 meses. El público lo que quiere es la frase final pronunciada, dejarla ahí en la última, en el último golpe de la caja, toda la descarga negativa, como, porque eres feo, y la dejas rimando ahí en el último momento, feo, y que se oiga mucho además. A mí como improvisador a mí me parece previsible eso. Sí, había uno que me gustaba, que era argentino. Al fin y al cabo de la polémica que tuviste, si se puede preguntar, con KCO, ¿cuál es la reflexión que te deja esto? Quien no es feliz en la vida es que no está viviendo todavía, ese es el problema, está muerto, está suicidado. ¿Qué tal, gente? Esto es De Todo y Rap, yo soy HBD y hoy nos encontramos con un artista estupendo, el gran Rafael Lechowski. ¿Cómo te encuentras, Rafael? Muy bien, muy feliz, agradecido por esta invitación y así aprovecho para visitar Madrid, los museos, como te he dicho, pasar un día aquí. Qué bueno llegar a España, yo también, y encontrarnos en este lugar. De hecho, también he estado conociendo algunos lugares de Europa y están muy bonitos. Y todo termina con broche de oro, ya que regreso a mi país en pocas horas, pero antes me encuentro contigo y vamos a tener ahora una conversación que va a quedar para la historia. Pues agradecidísimo, de verdad, de corazón, que me cuentes conmigo. Tengo aquí unas preguntas que hablan acerca de muchos temas, las voy a hacer en un rato, pero antes de todo, quiero tener alguna pequeña introducción acerca de tu vida. Y es, ¿cuándo naciste? Tengo entendido que en Polonia. ¿Y cuándo es que viniste a España? Nací en Polonia en el año 1985 y estaba un poco el estado político estaba un poquillo desordenado en esa época. Para poder comer había que guardar largas colas, estaba todo racionado y no estaba todo tan igualado como el comunismo lo planteaba. Y bueno, yo recuerdo ver a mi padre detenido por una tableta de chocolate. Entraban de repente unos señores con unas botas de goma a mi casa. Yo era muy pequeño, pero lo recuerdo porque es traumático. Y entraban unos señores con unas botas y empezaban a registrar todo en casa. Y encontraban, por ejemplo, pues chocolate. Mi padre viajaba a Alemania, porque yo nací en una ciudad polaca que era prácticamente fronteriza con Alemania. Y para buscarse la vida, pues los polacos cruzaban la frontera con Alemania para traer cosas que en mi país no había, porque en mi país prácticamente no había nada en las tiendas. Una situación muy parecida a la que se está viviendo ahora mismo en Venezuela. Gente con poder adquisitivo, con dinero incluso, pero la gente tenía, mi madre me decía, bolsas de dinero, es decir, ahorrado porque no se podía gastar en nada, no se podía comprar nada, no había nada. De hecho, esa situación te habrá hecho cuestionarte varias cosas o reflexionar acerca del sistema. Total. ¿Actualmente tienes alguna posición política? No tengo ninguna posición política porque cuando me ha gustado, cuando he querido tenerla, no se me ha dejado tenerla. Aquí en España no lo reprocho ya porque ya me he acostumbrado, pero como extranjero, como emigrante, yo no puedo votar en este país, ya me he acostumbrado a eso. Entonces no me sirve de nada tener una postura política porque no la puedo representar realmente en las urnas. Entonces yo creo que mi postura política es el arte y yo creo que el arte es una postura política universal. Es una buena forma de verlo. Es una forma humanista, yo creo, y es suficiente para mí, es más que suficiente. Yo creo que aunque pudiera votar, aunque fuera un presidente, yo no tendría más convicción política que la que tengo a través del arte, que es una convicción y una mirada universal, yo creo, ¿no? En una de tus últimas canciones hablabas acerca de la inmigración. ¿Y tú cómo te has sentido al venir a España? ¿En algún momento sentiste discriminación? Lo que he sufrido es sobre todo miedo y estrés porque para llegar aquí a España llegamos de una manera un poco traumática. Nos habían quitado los pasaportes y mi padre y mi madre cruzaron las fronteras, todos, junto a mi hermana, 4 personas en un coche, sin pasaportes. Wow. Con el poder de, no sé, sabes que las fronteras a uno paran, a otro no, en función de cómo saludes, qué coche y cómo vayas vestido. Tuvimos la fortuna y el milagro de llegar hasta España sin documentos. Una vez aquí ya se pidió el asilo político y nos logramos quedar. Yo era muy pequeño para notar una discriminación todavía. Sí. Todo lo contrario, te diría que cuando llegué noté un abrazo por parte de España. España venía de la dictadura de Franco, entonces estaban en una transición y estaban un poco más abiertos al extranjero. Después ha habido etapas en España en las que yo creo que un extranjero siempre se va a sentir no discriminado, sino herido de alguna manera porque está desterrado. Es como una planta que la quitas de una maceta
y la pones en otra, pero de otro país, en otro clima, en otra situación. De alguna manera siempre va a haber algo que te mantenga más frágil. Pero como te digo, eso me ha regalado el mayor de los vislumbramientos, que es sentirme de todos los lados, aunque parezca una frase prefabricada, pero es que es así. Yo voy a Perú y no me siento distinto que en España, me siento igual de asombrado y frágil a la vez, que es maravilloso. Entonces... Es real lo que dices en la canción. Es real, totalmente. Que lo bueno es que te sientes de todas partes. Me siento de todas partes, no tengo ninguna bandera a la que arraigarme, que eso yo creo que te limita de alguna manera. Cuando me siento a ver un partido de fútbol España-Polonia, realmente no te creas que no me tira hacia ningún lado. Ah, okay. Hay ilusión, curiosidad, pero no... ¿No tienes un favorito ahí? No, realmente no. Ah, ok, no. Ok. Y bueno, hace un rato mencionabas que tuviste que venir con tu familia, mencionabas a tu padre. En tus canciones también he escuchado de tu padre en más de una ocasión. Y es un tema que está allí siempre vigente, que a mí me ha llamado mucho la atención. Y en una frase tú mencionas que con el fallecimiento de tu padre nació tu duda en Dios. Sí. ¿Podrías profundizar un poco más en esta relación? ¿Cómo Yo ocurre? creo que viene relacionado inmediatamente, ¿no? La muerte es algo asombroso. Y quién es el mayor regidor hasta el momento era Dios para mí. Entonces, claro, inmediatamente la muerte me lleva a hacerme esa pregunta. De hecho, mis primeros escritos, eso ya lo he dicho en algún lado, mi primer acercamiento a la escritura es inmediatamente de morir mi padre, encerrarlo en una habitación, y eran todo como preguntas a Dios de por qué se había llegado mi padre, si era un señor muy joven, qué hay que hacer ahora. En ese momento tú, disculpa, ¿tenías una religión? Quizás por tradición seguías... Sí, tenía una religión católica, que es la que tenía gran potencia en mi país en ese momento. De hecho, el Papa en ese momento, en los años 90, era polaco. Entonces, y también superada la guerra con la guerra mundial, también creció muchísimo la fe en mi país. A mí se me educó en la iglesia, yo he ido a iglesia de cura, a escuela de curas, he ido a campamentos de curas. Wow. Pero ya te digo, a los 10 años ya se genera ya la semilla de la duda y pronto empieza a haber como una especie de rebelión. Ahora mi postura religiosa es igual que mi postura política. Es una postura religiosa personal, es una postura religiosa universal. Yo te diría que es una postura religiosa sin Dios siquiera, mucho más panteísta, más libre. Para mí todo está en todas las cosas. Y creo que aferrarse a una iglesia es como aferrarse a una bandera, a un partido, a un país, y te limita. También considero lo mismo. Personalmente, yo no tengo una religión. Sin embargo, sé que podría no existir Dios, sé que podría existir. Yo he optado por creer que sí existe. ¿Tú crees que sí existe o definitivamente crees que no? Yo mantengo la postura kantiana de no puedo opinar sobre lo que no puedo confirmar. Pero lo que sí que sé que existe, que es la vida, y sustituyo la palabra Dios muchas veces por la palabra vida. Cuando estoy leyendo un libro, sustituyo la palabra Dios por la palabra vida y me funciona. La frase tiene el mismo significado. Y la vida sí es algo tangible, sí es algo que puedo ver y palpar. Claro. Y es igual de milagroso y potente que Dios, porque si supuestamente Dios es vida o lo que da la vida, para mí la vida tiene el mismo significado, me funciona la fórmula, la ecuación de la misma manera y puedo vivir en paz con eso. No necesito... a Dios para ser más completo. Si tengo la vida y tengo el amor y tengo la satisfacción de vivir, no necesito nadie a quien agarrarme realmente. Y supongo que no por ello no creo que eso sea una postura atea, es una postura de una religiosidad más libre, yo creo, ¿no? Más... Aunque igual ser ateo tampoco estaría mal, ¿no es cierto? Bueno, pero es una negación y ser ateo es una afirmación, yo creo también, y volvemos a que estamos afirmando algo de lo que no tenemos completa constancia, es decir, no podemos asegurar que Dios existe, pero tampoco podemos asegurar que no existe. Esa es la fórmula kantiana, ¿no? Yo no me hago preguntas ya sobre Dios, no es una cosa con la que dialogue ya demasiado, sino que la palabra vida, desde hace unos años... tiene un poder en mí muchísimo más importante que todo lo demás. Y al respecto, en algún momento mencionaste que ahora tienes fe en el hombre. Tengo fe en el hombre en el aspecto de que está en nuestras manos el poder de cambiar cosas, de cambiarnos a nosotros mismos. Es impresionante el cuerpo humano y el animal también, ¿eh? Cuando digo realidad hombre, digo todo lo vivo, ¿eh? Tengo fe en la vida, es un sinónimo, ¿no? Es un buen pensamiento. Sí. Pero sí, claro que tengo. Hay maldad, pero hay mucha bondad
Yo creo que hay mucha más bondad que maldad realmente. Lo que pasa es que la maldad vende más, es más ruidosa, pero hay muchísima más bondad. En esta habitación hay más bondad que maldad. Cierto. Entonces, por lo tanto, hay un 100% de bondad frente a la maldad. Yo creo que en la vida real no hay tanta maldad. Claro, ¿no? claro. Bueno, ahora vamos a entrar un poco más al tema de tu música, de tu obra. Tú has pasado por varias etapas musicales. ¿Cómo les pondrías de título a esas etapas musicales? La primera podría llamar la época de la llamada de atención, quizá, o la época efervescente. ¿Qué es la época con folclórico? Sí, yo creo que es una época de llamada de atención, una época efervescente, todavía muy hormonal, quizá. Luego vendría la época del pesimismo, yo creo. Uh-huh. Eh, Donde serían discos como Donde Dula Inspira. sí, yo creo que sería la época pesimista y yo creo que Quarcisus tiene parte todavía de ese pie dentro de eso. Uh-huh. Y con un pie ya, un puente hacia lo siguiente, ocurre ahí mismo, puesto que Quarcisus es una obra tan larga que abarca tanto tiempo de creación que se juntan, yo creo, parte de una etapa con otra etapa. Que fueron como 10 años de creación. Fueron 10 años de creación y fueron 10 años de vida, por lo tanto ahí inevitablemente se juntan etapas. Doy gracias de que se hayan juntado esas etapas y no se haya quedado en la anterior. Entonces yo creo que está la época de la efervescencia, en la época del pesimismo y luego yo llamaría la última época, no sé cómo llamarla, yo creo que es la época de la plenitud, porque estoy más cerca yo no tengo nada que reprochar ahora mismo, estoy muy agradecido. O del agradecimiento, es la época del agradecimiento, quizás. Agradecimiento me parece bien. Y del asombro, que era una palabra que repetíamos mucho. Qué bonito. Es la época del asombro. Me he asombrado con cosas que siempre estuvieron ahí y que de repente me he asombrado con ellas. Y siempre ha sido tu obra ligada a tu vida. Quiero decir, siempre has contado lo que has vivido. Siempre. O sea, realmente cuando tú escribías las cosas con folclóricos, como que... Hombre, ahí al ser una época más efervescente y menos consciente, quizá todavía no existía ese rigor de hacer vital o de hacer artístico todo lo vital. Pero lo que está claro, igual no todos los detalles, porque evidentemente no lo son, pero quizás sí esa efervescencia sí estaba en la vida, ¿no? Reflejada en el arte, ese color de vida, ¿no? ¿Y qué fue lo que te llevó de eso a sumergirte en el estado pesimista? Quizá la conciencia ya, una conciencia ya más un pie en la adultez, ya quizá las preguntas, quizá la pregunta empieza a ser una de las, pues de los desvelamientos un poco ¿no? De un asombro negativo en ese caso, pues lo político, el paso del tiempo, el envejecimiento, la muerte. También es una obra en la que empiezo a estar ya más solo y tengo la posibilidad de reflexionar de una manera más libre. Cuando estás en un grupo tienes que ajustarte un poco a los comportamientos colectivos, pero cuando estoy solo el folio ya no se convierte en un juego, en una atracción, sino en un espejo. Y ya se convierte todo en algo muchísimo más riguroso entre uno mismo y el arte, y desde ahí ya empezó a ser así siempre, y no creo que cambie eso ya. ¿Y hubo alguna cosa en específico en tu vida que haya ocurrido que hizo que pases de esta parte pesimista a la parte de agradecimiento? Por supuesto, una gran depresión primero, un gran hundimiento. Se dice que además que antes de los grandes advenimientos, los grandes descubrimientos, viene un gran hundimiento. Pues simplemente creo que no tenía bien organizado, no tenía bien buena conciencia del orden de las cosas invisibles. Es decir, hay un orden de las cosas visibles. Yo sé que tengo que tener un coche en la plaza de garaje para poder llegar a la ciudad porque vivo en un pueblo, sé que tengo que tener esto en la nevera, pero esas son las cosas visibles, pero luego hay un orden de las cosas invisibles, que son el amor, la salud. Ahí no tenía las cosas tan claras, la vida. Y de repente, pues bueno, una primavera, de repente apareció eso, y desde entonces fue algo maravilloso. Sobre todo fue muy potente. Ahora se ha relajado eso, pero los primeros meses fue algo potente. Yo me metía en la bañera y era capaz de sentir como si estuviera viajando con todo. Es decir, estaba tan concentrado y era tanto el agradecimiento de la armonía que sentía como el sentir del movimiento de la tierra incluso y de todo. Para ver el arco iris. Efectivamente, para llegar a esa luz hay que haber pasado por la lluvia primero, está claro. Lo mismo que hemos dicho hace un momento. ¿Y tu lluvia es la lluvia que mencionas en Quarcisus? Que, o sea, no sé si es que es algo muy personal, pero surge la pregunta de si es que
el conflicto de Cuarcisus, Si es real. que es que tu mejor amigo resulta estar con tu pareja en ese momento, genera todo un holocausto en tu vida que luego desemboca en un final feliz, pero que eso es como que lo que Sí, desenreda es todo. real, es real. A ver, esto ya son temas personales, pero bueno, tampoco puedo ocultar algo que realmente está reflejado en lo artístico. Sí, es un suceso real, es un suceso que ocurrió en mi vida, que fue muy ¿Devastador? sí, fue un horror ver eso, ¿no? Contemplar eso fue horrible, una imagen horrible y un poco mi ser me pedía que la mejor forma de... Hay gente que reacciona de una manera negativa, destructiva ante eso y mi ejemplo o lo que mi ser me pedía era el alejamiento y sí, estuve un año viviendo en el Pirineo aragonés, me llevé a mi gatita, me llevé a un montón de libros y estuve viviendo un año ahí sanando. Y ahí tuve mis primeros acercamientos a cómo me siento ahora, aparecieron ahí ya. Y bueno, fue una decisión preciosa porque me ayudó muchísimo a conocerme, me ayudó muchísimo a escribir, ahí empecé a escribir de una manera más libre también. Leí muchísimo, caminé muchísimo, lloré muchísimo, reí muchísimo. Y bueno, y sí, a partir de ahí nacen ciertas cosas. Inevitablemente la visión política es una cosa que sigue estando ahí, que por mucho que te vayas a la montaña las cosas siguen valiendo dinero, las injusticias siguen siendo reales en la montaña o en la playa o en cualquier lado, por lo tanto mi visión política en Cuarcisus seguía de alguna manera presente, pero ya te digo que de repente en un momento de mi vida aparece algo que dice, la vida es algo maravilloso. ¿Y efectivamente actualmente estás viviendo en las montañas? Bueno, más algo parecido, ¿Sí? Vivo a 20 kilómetros de Zaragoza en un monte, sí, vivo en un monte. Y de hecho estás alejado de la ciudad, del río, de todo eso. Sí, efectivamente, es una de las cosas que necesito, de hecho, para poder estar... Vivimos en el centro y aguantamos un mes, porque no... Para el casero le parecía que éramos muy susceptibles, muy sensibles, pero es que no, yo tanto ruido no puedo vivir. Tú habías vivido en la ciudad una época grande de tu vida. Sí, he vivido en muchos lugares, he vivido en Madrid también, he estudiado aquí en Madrid, he vivido en Barcelona, he vivido en Valencia, por eso sé lo que necesito y sé lo que me gusta, no es un capricho, es algo que he llegado a esa conclusión a través de la experiencia de haber vivido en las grandes ciudades, las cuales agradezco, me han ayudado a estudiar, he podido formarme en lo que me ha gustado, he podido encontrar libros, he podido conocer personas, he conocido músicos, pero ahora estoy en una posición en la que requiero de ese silencio, esa concentración y cuando quiero algo pues desciendo a la ciudad y ya está. Sí, y luego de todo este proceso que has tenido, de tantos años de vida, tanta experiencia, tanta música que has realizado, ¿cómo te definirías a ti mismo como músico? Como músico, es que realmente músico, pues no lo sé, realmente no lo sé, es que es... Alguien podría decir, Lechowski es un rapero, y otra persona podría decir, Sí, no lo es. para los raperos no soy rapero, para los no raperos soy rapero, cada uno busca etiquetas, no lo sé, es una cosa que me ha incomodado a mí mismo, pero llega un momento en el que es que no lo sé, es que no sé realmente cuando me meto en el estudio y intento quitarme el disfraz de la voz, mi voz no tiene muchos disfraces, no tiene coros. Hace muchos años que no hago coros. Sí, Mi voz no tiene dobles voces nunca. Desde donde Dune Inspira no hay dobles voces. Nunca digo dos veces la misma palabra. Intento desvestirla, intento que mi arte sea tan cercano a como lo que estamos hablando prácticamente ahora. Así que muy natural. Entonces no sé realmente cuál es la etiqueta, no sé. No lo sé, es que no lo sé. Para eso yo creo, para eso están los críticos, ¿no? Que ellos saben más, ellos tienen los instrumentos para decir esto es lo otro, yo no lo sé. ¿Prefieres no etiquetarlo? Entonces? No lo sé, es que no lo sé, lo intento, pero si digo rapero, muchos raperos dirán que yo no soy rapero. Entonces, ¿para qué quiero decir yo eso? Yo consideraría que tienes mucho de rapero, pero has ido más allá incluso. Y claro, tampoco encontraría una etiqueta, porque seguramente no la hay. Creo que eres uno de los artistas que no se pueden etiquetar, y eso también tiene un valor muy particular, muy único. Como hay una lucha muy fuerte, hay un rigor muy fuerte porque el papel, el folio, la música, sean un espejo de lo que estoy viendo, de lo que estoy viviendo, es posible que mi arte sea muy parecido a mi persona. Entonces, claro, tendrías que etiquetar mi persona, entonces, ¿no? Y luego debajo hay un colchón musical, que es al que te puedes agarrar, pues es jazz o es no sé qué.
No lo sé, no creo que eso sea tampoco muy importante. Lo importante es que el mensaje llegue a las personas y que el arte haga sentir a las personas. Que transmita sentimientos. Eso es. Y de hecho tú lo has logrado. Y con Quarcisus es una de las obras que creo que más has obtenido este sentimiento de parte del público. Quería preguntarte a sí mismo sobre esta obra, ¿qué tan difícil o qué tan bonito se te hizo cambiarle el final? Que tú ahí mismo explicas que el final era trágico, sumamente trágico. Sí. Pero al final lo hiciste que termine bien, hiciste que termine feliz, más bien dicho. Sí, es una decisión también muy traumática. Es un final muy conceptual, en realidad. Pero sobre todo es un final sincero, porque no tendría sentido. Estás haciendo una obra tan sincera, tan desnuda, y al final ponerle un final pensando en el público, en el espectador, ponerle ese final hollywoodiense, porque son finales muy hollywoodienses que realmente ya vienen de las tragedias griegas, unas estructuras muy previsibles en realidad, muy previsibles, pero lo que más rige ese final es la coherencia conmigo mismo. Pero también te diré, desde el plano creativo, cuando estoy diseñando ese final, creo que le he dado al público la trampa de darle dos finales, no uno. Ahí hay dos finales. Aunque no esté desarrollado ese final trágico, aunque no le haya puesto la voz trágica, el grito trágico, lo cuentas. Tú sabes ese final trágico. Tú podrías explicarle esa obra a alguien cómo termina realmente. Tú la sabes, porque yo te la he contado. Entonces es una obra con dos finales realmente. Ninguno de los dos está ejecutado, simplemente está esbozado. Y no creo que por ello la obra deje de tener significado. Es decir, los dos caminos están atravesados. Solo falta que alguien venga y lo grite, pero eso no es necesario muchas veces. Si yo te facilito la información, no necesito escenificarla de ninguna manera, yo creo. ¿Y con cuánto tiempo antes de que grabaras la obra decidiste hacer el segundo final? Pues ese bombazo de luz que me vino en un momento casi al final de la obra. Por eso digo que hasta el último momento estuve decidiendo si hacer ese final o no. Fue una primavera en la que yo estaba terminando los actos 3 y 4. El último acto era un documento de texto larguísimo, con un montón de ideas que solo hacía falta ordenar. Pero yo no sentía ese final ya, no sentía esa rabia, sino que había sentido todo lo contrario. Mi vida había de repente despertado a otra cosa completamente contraria a eso. Entonces, ¿Lo intentaste grabar o ni siquiera eso? No, nunca lo intenté grabar. Me metí en ese documento, intenté trabajarlo, pero no. Pensé que trabajar eso y terminarlo de esa manera era pensar en el público y no pensar en mí. Entonces, preferí interrumpirlo y me hizo mucha gracia. Pues yo soy un artista muy rebelde en ese aspecto, así que me fue bastante cómodo hacer eso para mí también. Es decir, me parece divertido porque a la vez es coherente conmigo, me inspira tranquilidad hacer este final y a la vez artísticamente es un final distinto, conceptual. Sí. Y realmente pues yo creo desde mi plano creativo y como si me pongo en el plano del espectador, creo que ahí no hay un final, hay dos finales y ninguno realmente, pero también hay dos. Muy interesante, no lo había pensado así, pero es cierto. Quarcisus es una obra que tiene mucho sentimiento. Incluso hay una parte donde tú recitas llorando. Y esos llantos se puede revelar o no si es que son reales. Esos llantos está ya planteado para que sean interpretados, para que sean dramatizados. Está ya la idea formulada, planteada para que sea así, porque así se vivió. Y cuando entré en el estudio había momentos en los que realmente me emocionaba. Aunque quisiera repetir la toma, hay tomas que son de verdadero desgarro. Hay otras que no, porque se repiten para hacerlo mejor. Perdona, no me ha salido bien. Pero hay algunas incluso que se pararon porque me rompía ahí, pero no porque no podía vocalizar bien. Entonces hay medio de realidad y medio de trabajo de estudio, y hay cosas reales tremendamente duras que no aparecieron ahí porque no estaban en condiciones técnicas. Wow. Y también sobre este tema surge otra, digamos, una polémica que surgió, que yo no quiero tocar el tema como tal, que creo que no hay que darle más vueltas. Sin embargo, quería hacerte una pregunta al respecto, que es, al fin y al cabo de la polémica que tuviste, si se puede preguntar, con KCO, ¿cuál es la reflexión que te deja esto? Pues la reflexión que me deja esto es que entiendo ahora a los políticos por qué hablan de una manera tan
entrecortada, porque de una sola palabra se puede hacer un rótulo. Y a los medios de la comunicación les interesan muchísimo las palabras conflictivas y grandes. Yo creo que hay gran parte del público que ha entendido concretamente lo que yo quiero decir, y hay otra gente que lo que hace es divulgar una versión que yo no he dado, que es otra versión, y a partir de otra versión se dialoga. Yo creo que he sido muy claro en mis comunicados. Yo creo que en ningún momento digo que yo sea poseedor ni inventor de nada. Creo que lo pongo hasta en mayúsculas, ya no lo recuerdo, pero lo pongo en mayúsculas. Yo no he inventado nada. Aquí estoy hablando de amistad y estoy hablando de dignidad. Pero bueno, ¿qué aprendo? He aprendido cosas. He aprendido a ser más sabio, a ser más paciente, más silencioso, y muchas cosas he aprendido. Pero bueno, pero no te voy a decir que he aprendido a no confiar en las personas. He aprendido no sé, simplemente en ser más tolerante también. Ahora las opiniones de las personas me hacen muchísimo menos daño porque he vivido esa experiencia, los conflictos. Entonces, estoy agradecido de eso también, porque todo es un aprendizaje, efectivamente. Sí, me parece que es la mejor forma de avisorarlo. Y por otra parte, tú en una canción mencionaste que tu vida es un freestyle. Y lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Actualmente está de moda, digamos, es popular la batalla de los gallos. Y nunca he escuchado tu opinión sobre el tema. Me parecería interesante saber tu opinión acerca de ellas. A ver, yo la improvisación la llevo ejerciendo muchísimos años. De hecho, ¿en tus conciertos también improvisas? Siempre ha sido un ritual, y hay un DVD mítico que se llama Estilo Hip Hop, donde me bajo de un escenario de repente en el año 2002 o 2003 y le improviso en la cara a la gente y me meto con ellos, y no existían todavía las batallas de gallos. Ese ejercicio de reírte de tus amigos improvisando a ver si tú lo puedes hacer mejor, lo hacíamos ya en el año 1999 improvisando. Y para mí la improvisación ha sido siempre un ejercicio en las épocas de sequía, sobre todo cuando no escribía mucho. Bajar a la calle a improvisar me permitía perfeccionar el estilo, la voz. Era una forma de escribir sin escribir. Luego, cuando me sentía a escribir, mi voz había llegado o mi estilo había llegado a ser más refinado gracias al ejercicio de la improvisación en la calle. Después, cuando llegaron lo de las batallas de los gallos, a mí me llamaron durante muchísimos años para ir a las batallas de los gallos, sobre todo al principio, para concursar como juez, y yo nunca entendí la batalla de los gallos como eso. Para mí, no sé, porque yo, sobre todo al principio, ahora ya no las sigo, ahora no sé algunos nombres, pero no sé bien realmente, pero para mí creo que hay muchas muletillas ahí, hay mucho preparado. Al fin y al cabo, hay un estudio previo de todas las cosas. Nosotros no improvisábamos así. Nosotros venimos de la época en la que todavía los conciertos se hacían con vinilo. Entonces el vinilo saltaba a veces, ¿sabes? Estaba rayado, o sucio, o de los propios graves de la sala, el vinilo saltaba. Entonces yo estaba siempre preparado de alguna manera, o al tanto, si saltaba, y saltaba siempre prácticamente en los conciertos, para no quedarme mudo ahí, sino lanzar la improvisación, que era uno de mis talentos. Entonces yo en todos mis conciertos improvisaba, en todos. A veces por accidente, a veces por deseo propio, y siempre improvisaba para que se viese que era real, con la propia materia prima de lo que había ahí, con el gorro rojo del público, con el técnico de sonido, con la sala como se llamaba, con si había llovido antes de entrar, con la plaza del pueblo, con todo eso para que el público supiese que eso era fresco y no estaba preparado, con la propia aguja que había saltado, con mis propias zapatillas. Claro, entonces era para que sea muy real. Muy real. Entonces yo cuando vi las batallas de los gallos al principio, había medio de real y había mucho de muletilla. Sospechoso. Sí, había algo que yo notaba como improvisador, que era algo rígido. Algo rígido. Y bueno, sin embargo, tengo entendido por lo que me has contado que actualmente ya no sabría entrar en un debate de eso, porque estaría hablando con información del pasado, no con información del presente. Actualmente, por ejemplo, lo que hacen para evitar que lo de se lo preparen de las cajas y es sacar algunas palabras o imágenes. Y eso hace que la cuestión sea más difícil y se mantenga más... Pero el público al final lo que más valora es... Me han propuesto ya la improvisación desde muchos puntos de vista. Me han propuesto la improvisación ya desde planos pacíficos incluso. Pero yo creo que al fin y al cabo la gente lo que quiere, y tú me vas a dar la razón, lo que quieren es la sangre. Que se ataquen, claro. Están esperando. Lo de la caja hace mucha gracia, que saca un peine, un no sé qué, pero lo que quieren es que se maten. Y ahí es donde entra en juego un poco
a ver de qué manera... Lo inteligente ahí no vale. Es decir, si un improvisador saliera improvisando de manera inteligente, elocuente, filosófica, con un sentido del humor sarcástico, con una forma de reírse del otro inteligente, eso al público no le gusta. El público lo que quiere es la frase final pronunciada, dejarla ahí en la última, en el último golpe de la caja, toda la descarga negativa. Y a mí como improvisador a mí me parece previsible eso. Uh-huh. A mí me gustaría salir diciendo, riéndome de mí mismo, riéndome de por qué has venido aquí, pero eso al público no hay tiempo. Tiene que ser todo mucho más mascado y a mí eso no me divierte. Lo comprendo totalmente. De hecho, coincido en que la mayoría de gente es lo que busca. Existen, sí, algunos improvisadores que son muy inteligentes, que tienen... Y han ganado algunos premios. Ganan algunas batallas. Ganan algunas batallas. Yo confío en que se vayan desarrollando todo para que cada vez sea más inteligente. Puede ser. El rigor, el juicio de los jueces, de los organizadores, termine votando o valorando más al sabio que al gritón. Porque es que yo lo veo como un grito, como porque es feo, y la dejas rimando ahí en el último momento, feo, y que se oiga mucho además. Pues ¿por qué no dices eres feo? Porque esto, lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Pues estaría más bello para mí desde un plano argumentativo, muy bien. Pero yo sé que ese arma no vale para nada, entonces yo ahí no pinto nada, porque mi forma es siempre argumentativa. Entonces... Aunque, claro, de hecho yo me imaginaba que, claro, tú no te meterías en una batalla de rap en ese No, porque perdería en el round 1 sí. Contra un chaval de 16 años. Porque el público no le quiere mi argumento, quiere lo peor de mí, mi bilis. Y yo no tengo ganas de sacar eso porque eso es previsible para mí. Claro, sin embargo, yo iba también... Mi pregunta iba por el lado de si es que, de lo que tú has visto, si hay alguno que te guste. Sí, había uno que me gustaba, que era argentino, no me acuerdo su nombre. Si me lo dices tú, que eres... Quizás... bueno, te voy a decir algunos argentinos... No era muy filosófico, no era inteligente, no era... Lo es, para hacer eso hay que ser inteligente, no era filosófico. Ya. Pero en cuanto al estilo... Te voy a decir algunos argentinos con mucho estilo. Sí. Woz... No, ese no era. Igual me puedes ayudar, Ale. Woz, está Litquila, está Trueno. No, ninguno de esos. Está Papo. No. Está Réplica. No. Wolf, quizás. No, era una así. Código me gustó muchísimo porque me parece que aunque sea estilística, ese estilo no lo logra mucha gente ni escribiendo siquiera. Sí. Creo que esa velocidad de rima, ese estilo, aunque no sea muy filosófico, que a veces lo logra también, ese estilo no lo logra mucha gente ni siquiera escribiendo. Así que yo como escritor, como persona que trabaja delante del folio, sé que eso, por muchas muletillas que tenga, es muy difícil, porque hasta haciéndolo con muletillas en el folio no lo logran muchos. Entonces, a mí me sorprende ahí en ese plano. Sí. No sé si ese chico habrá ganado muchas veces o no, yo creo que sí, ¿no? Ha ganado algunas cosas, pero no demasiado grandes, y actualmente se está dedicando más a su música. Pero definitivamente tiene un talento que no se ha visto. Eso es, el doble tiempo, ¿no? Y la velocidad de los estilos es admirable, vamos. Pero de filosóficos ni idea, no sé quién. Tienes muchas canciones que han tocado el alma de, no miles, sino yo diría hasta millones de personas. Me incluyo. Y una de las canciones más icónicas que tienes, porque no podríamos tocar todas, pero quiero tocar esta que es una de las más representativas desde mi punto de vista, que es Por amor al odio. Uno no decide sus canciones, esa no es para nada mi canción preferida, pero uno no decide curioso. Sus éxitos. Bueno, antes de continuar con mi pregunta, ¿cuál sería una de tus canciones preferidas? ¿De qué disco? Siempre mis preferidas son las últimas, porque si no es que no hay pasión. Es decir, siempre lo mejor para mí tiene que ser lo último. Si no lo es, hay un problema. ¿De las últimas? De las últimas, mi preferida, la del pajarillo. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es que lo sencillo es lo más difícil siempre. Y poder hablarle casi a un niño y a la vez a un adulto, para mí, es que yo soy de la cantera de Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca. Yo comprendo que para el público, yo ya lo sabía, cuando la publicábamos, María y yo decíamos, esta va a ser la que menos reproducciones va a tener. Y la que más tiene no es mi preferida, eso nos pasa muchas veces a los artistas. La del pajarillo por la sensibilidad, porque siempre añoré hacer una canción casi para niños, y la sencillez es lo más complicado de todo. La búsqueda de algo lejos cuando lo tienes ahí mismo, es un poco la moraleja. Y eso es una canción especial, distinta, como la había hecho, un poco a pie entre Quarcisus y lo nuevo que estoy haciendo.
Y bueno, es una canción muy especial, definitivamente. Y sobre, bueno, retomando, Por amor al odio, mi pregunta, que de hecho es, claro, uno no escoge las canciones que van a, digamos, ser la favorita de las grandes masas, digámoslo así, pero esta canción me gustaría profundizar un poco en ella y saber en qué contexto la escribes o cómo la escribiste, si es que nos puedes comentar un poco acerca del tema. pues la escribía en una manera, en una época de mi vida también un poco desencantada, de unos intentos amorosos negativos. Era una época de mi vida quizá más narcisista también, un poco más centrada en el yo. Entonces hay rasgos egoístas en esa canción. Ejemplo de para que amar a los demás. No, perdón, la frase que dice. Ay, perdón. Amar para qué, para acabar amargados. Somos de los que odian amar y prefieren ser amados, Sí. ¿no? Todas estas cosas de la visión de un poco del quererse más a uno mismo, pero yo veo un quererse más a uno mismo de una manera más desde el yo que desde un plano sano. Uh-huh. Creo que es una canción más oscura que positiva, yo creo, ¿eh? ¿Y cuánto tiempo te tomó escribirla? Todas mis canciones son lentas, soy un escritor muy lento, no soy un escritor de muchas canciones. Uh-huh. No tanto como Coarcisus, evidentemente, pero meses. Ese disco también tardé en crearlo, el anterior es del 2004, 3 o 2, creo, que luego se reeditó, y esto es del 2007, 5 años. Pues igual tranquilamente un año estaría escribiendo esa canción. Incluso hubo una frase que luego cambiaste. Y algunas cambiadas por estética. Sí. Bueno, aparece ya empieza a entrar ese pie poético también. Aunque donde lo inspira ya tiene una pretensión poética, esa pretensión poética se va puliendo también. Uh-huh. Y siempre en los discos, y eso le pasa a todos los escritores, Juan Ramón lo llamaba depurar. Claro. Que yo a veces, depende qué cosas no depuraría tanto. No reescribiría una canción de la adolescencia con los ojos de un viejo, porque entonces matas la propia fotografía o la imagen del adolescente que fuiste. Pero alguna frase, alguna palabra, en los discos siempre hay algunas palabras cojas, algunas frases cojas que no se pudieron escribir mejor y se dejaron así, y que igual cuando se termina el disco, en el directo la cambias, y dices, ostras, esta frase la hubiera dicho de otra manera. Creo que hay una depuración, pero es una depuración muy sutil, no creo que eso cambie la esencia para nada de la canción. Claro. Yo creo que de hecho que la versión jazz es mejor que la versión del disco para mi humilde punto de vista. Uh-huh. Desde mi humilde punto de vista. Pero sí, creo que hay dos frases que cambian. En vez de decir el puto amo, digo el amo simplemente, alguna cosa así, pero bueno, son cosas, matices estilísticos nada más. Uh-huh. Y bueno, no te voy a pedir que me comentes a profundidad este proceso, pero sí que me lo digas brevemente, y es, ¿cuál es el proceso que sigues al escribir una de tus canciones? Ha habido épocas. Igual que me has dicho cómo se llama cada etapa, te podría decir que en cada etapa hubo una forma de escribir. Ah, ok. La primera, no sé si las voy a recordar todas, pero la primera recuerdo que era, la primera etapa de mi vida escribiendo era en esa época que hemos dicho de exaltación, un folio, sentarme y en 40 minutos, en una hora o a lo largo de ese día escribir la canción por las dos caras. O sea, todo. Como una lluvia de todo, ideas. Lluvia y quizá menos limitadores de escribir. Eso, recuerdo que esa etapa la recuerdo clara. Es decir, quedamos mañana para grabar una canción nueva, escribiros un trozo. Y nos sentamos y cada uno venía con su trozo. No había excusa. Luego entra una época ya con donde lo inspira una época de más de rigor, de acumulación de frases. Yo lo llamo época de despensa. Leer mucho y guardar ideas y meter ideas. Y decir, esta idea melancólica, esta frase me la guardo para esa canción, en ese documento de texto para esa canción, porque habla sobre eso. Y seguir viviendo, vivir mucho, leer mucho, vivir mucho. Esta frase para aquí, esta para allá, esta para aquí. Y luego enfrentarte ante el folio y escribir con esos instrumentos que tenía. ¿Tenías un papel siempre a la mano o en tu celular? Con un celular o con un papel, sí, mucho papel, papeles arrugados, sucios, y llegaba a casa y lo volcaba, era muy organizado en ese aspecto. Documento de texto, limpiar, guardar, copia de seguridad, y esto. Y entonces iba guardando las ideas, y luego cuando tenía una música, a veces ya la tenía, a veces la tenía después, me sentaba y decía, en esta canción tengo 11 o 18 frases. Vamos a organizarlas, a ver si alguna puede ser la primera, a ver si con alguna puedo terminar la canción, y ahora tengo un esqueleto, voy a escribir un poco más. Pero sabía que ya tenía algo, frases, o como yo lo llamaba, como sentencias, frases aforísticas duras que daban fuerza a la canción. Después solo había que darle una cohesión. Y luego hay una época que es estrictamente vivencial, que ya no importa tanto que la frase
sea tan perfecta con la anterior, tan consonante, sino que realmente sea pura, que sea realmente lo que quiero decir, siempre, sí y sí, no teniendo tanto en cuenta qué rima viene antes o qué rima viene después, sino que esté cerca, lo más cerca posible a lo sentido, a lo vivido. Entonces ahí hay un rigor todavía más alto, porque la estilística nunca se deja de lado, pero aparte tiene que ser... Que el mensaje sea el que tú quieres. Muy cercano a lo vivido. Muy cercano a lo vivido. Eso es lo que tú llamas un mensaje puro. Yo creo que es una época más de pureza, sí, de pureza, en todos los aspectos. Lo técnico yo nunca lo abandono. Soy una persona que trabaja desde un plano muy técnico, pero esa es la dificultad máxima. Sí, y esa es la época en donde te encuentras ahora. Yo creo que estoy en esa... No, ahora creo que hay una época más todavía ahora, que es una época que yo la considero más pura todavía, que es una época en la que escribo sin tanto perfeccionismo. Antes escribía y decía, no, hay que dejar esto, hay que postergarlo, déjalo madurar, tachar más, pulir más. No, ahora escribo de una manera como no sé cómo explicarlo, como si fuera escrito esto, como si me obligara a escribir eso a mí desde dentro. Ya yo no me siento a escribir, tengo algo y lo escribo, ahí es. Este disco nuevo que ha salido, que para mí es lo más bonito que he escrito, ha sido un disco que he escrito en 11 meses. Cada vez que me sentaba brotaba algo, porque eso estaba preparado ahí para brotar. Wow. Cuarcisus atascó eso, hizo un tapón ahí, dijo, espérate a que termine esto, nadie puede venir después. Nadie puede venir por el momento. Entonces ha brotado solo y es una época en la que estoy escribiendo de una manera libre. Sin tantos perfeccionismos y sin tantos complejos. Y bueno, yendo a una parte más grande de la vida, tú mencionaste en algún momento que tenías el dilema ante la muerte, que no estabas seguro si es que era una venganza de la vida o más bien un premio. Y ahora, ¿qué es lo que opinas al respecto? Pues que creo que es algo que nos pasa a todos, no se libra a nadie, entonces no puede ser tan malo. Eso es lo que digo además en el disco. Algo que nos sucede a todos, sin ningún tipo de discriminación, no puede ser algo malo. Solo puede ser algo natural. Por lo tanto, es algo que forma parte de la vida. De hecho, ya no encuentro muchas diferencias. Realmente morir es dar paso a otra cosa, ¿no? La materia se transforma y el miedo es sufrir, el dolor. Lo que da miedo es tener dolor antes de morir. Yo creo que pero ahora con cómo está la medicina y todo, yo creo que la muerte hay que aceptarla. Si no la aceptas, sufrirás con la mente. Hay que aceptarla. Y aunque no lo sepamos, ¿tú qué cosa crees que es lo que pasaría después de la muerte? Yo creo que es algo... el átomo yo creo que es algo muy antiguo y es una partícula mucho más sabia de lo que nosotros pensamos y nosotros nos creemos muy inteligentes con nuestra mente. Y otra vez entra en el orden de las cosas invisibles. Nosotros tenemos control sobre las cosas visibles, sobre esta cama, la cámara, pero no sobre las cosas invisibles. No sabemos nada de las materias oscuras, no sabemos nada de lo que hay dentro, de eso que llamamos alma. Hay un orden invisible de las cosas que igual el ser humano todavía no está desarrollado o nunca lo estará para entender ese idioma. Igual que no entendemos muchos idiomas, no entendemos ciertos idiomas de un pájaro. Hay cosas que igual no están a nuestro alcance, pero pretendemos todo cortarlo con el mismo patrón y nos frustramos si con esa vara con la que cortamos no entendemos. Entonces, ¿tú pensarías que después de la muerte todavía seguimos existiendo de otra forma que no logramos comprender? Yo creo que existe la materia transformada en otra cosa y que tenemos que dar gracias por haber llegado a este punto. Como dicen los tibetanos, como una tortuga metiendo su cabeza por un aro en medio del océano, eso es un milagro y no va a volver a ocurrir tan fácilmente. Nosotros podemos dar gracias por estar aquí ahora mismo hablando porque es una coincidencia maravillosa. Luego serás materia porque eso está demostrado, te vas a descomponer y te vas a convertir en otra materia. Yo no te voy a decir en cuál porque no lo sé, pero está claro que ese átomo, esas bacterias, esas partículas siguen estando vivas porque se siguen transformando. Y en Paso por lo Eterno, bueno, refiriéndote a la inmigración, tú mencionaste que el que no es feliz debe partir, pero si es que lo extrapoláramos a la vida, si es que alguien no fuese feliz aquí, ¿tú crees que estaría bien el suicidio? Es imposible no ser feliz aquí. ¿Cómo no vas a ser feliz aquí? Es decir, la vida te pone complicaciones, el sistema, la sociedad te invita a que no seas feliz, porque hay una cantidad de ansiedad y estrés brutales, pero es
la vida está generada para ser feliz, realmente. No, ¿cómo voy a invitar a nadie al suicidio? No, para nada. Lo que le invito es a todo lo contrario. Quien no es feliz en la vida es que no está viviendo todavía. Ese es el problema. Está muerto, está suicidado. Le invito a que viva. Le invito a que, si la sociedad le molesta, si no es feliz, que parta, cambie de ciudad, cambie de sociedad, se dé un viaje, se vaya a la montaña un año y me diga si ahí en la montaña sigue teniendo ese estrés que le está molestando. Si no es feliz con su pareja, que la deje y se vaya con otra pareja o se quede solo. Le invito a que viva, no a que se suicide. De hecho, está muerto, por eso no es feliz. Muy buenas respuestas. Se ha ido el tiempo volando, Tengo una pequeña dinámica de, creo que dura 3 minutos, que son preguntas y respuestas a modo como de ping-pong. Adelante. ¿Te parece bien? Claro. Perfecto. Y te las voy a hacer rápidamente y quizás lo primero Son que las se te más venga, difíciles esas, ¿eh? quizás lo primero que se te venga a la cabeza es la respuesta correcta. ¿Quién es el mejor exponente de la historia de rap para ti? Un griego que no conocemos. Un señor griego que hizo esto muchísimo antes que los negratas del Bronx. Ajá. Y que no lo conocemos. Un rapsoda. Un Rapsoda, igual Dante o... no conocemos a los demás. Ok. ¿Tu autor de libro favorito? Eso es muy difícil. Ha cambiado sutilmente, no lo sé, no creo que haya uno solo ya. Muy difícil. Quizá 3, ¿me puedes decir? 3 te podría decir, pues voy a volver a citar a Juan Ramón, porque me abrió una forma de escribir muy bonita. Creo que tiene mucho fluir en su letra y aparte una sensibilidad muy alta. Ángel González también me gustó muchísimo. Y si me estoy olvidando cosas muy importantes, pues estas preguntas son muy traicioneras. Te he dicho 2 poetas y seguramente algún filósofo muy importante. Y el tercero te voy a decir La vida, que es la mejor escritora y la mejor película y el mejor libro de todos. La vida, Juan Ramón y Ángel González. Ok. ¿De qué artista has aprendido más? Pues otra vez lo mismo, yo creo que en la vida ha sido la mejor enseñanza que he tenido jamás. De hecho, seguir a uno sería muy limitado, muy pequeño, es decir, hay que seguirlos a todos, hay que seguir a todos y hay que seguir la vida que contiene todo, la mejor. La vida con sus golpes, también con la muerte de mi padre, con todo, ha sido la mejor maestra. Bueno, antes de continuar, ahora que has mencionado lo del fallecimiento de tu padre, con todo el respeto del mundo, tú me dices si es que lo puedes responder o no. Sí, no tengo problema. ¿Cómo ocurrió ese acontecimiento que tanto marcó tu vida? ¿Cómo falleció mi padre? ¿Qué es decir? Sí. Mi padre murió era camionero y al lado de casa, además. Falleció en un accidente al lado de casa, volcó el camión y murió ahí. Wow. ¿Tú tenías 10 años? Tenía 10 años. Bueno, muchas gracias por responder esta pregunta, No hay problema. que era una curiosidad que tenía. Igual continuemos. ¿Cuál es la frase favorita para ti? ¿Tu frase favorita? Igual puedes decirme la primera que se te venga a la mente. Sí, debería hacer eso, Sé que te tomo frío. Debería hacer eso. Mira, te voy a decir una de Khalil Gibran que dice: espiritual no es aquel... me la voy a parafrasear. Espiritual no es el que nace, sino el que ha probado todos los placeres mundanales y se ha rebelado contra ellos. Ese es espiritual. Espiritual no es el santo, sino de hecho el pecador que ha probado todos esos placeres terrenales y ha dicho no los quiero. Ese es el santo, el espiritual. No, muy bonita frase. Y creo que te ha acompañado a lo largo de tu vida también. Sí. He escuchado alguna entrevista tuya que dices que tu madre decía que hay que probarlo casi todo. Sí, efectivamente. Mi madre me dijo eso. Mi madre me decía esto muchas veces. Hay que probarlo casi todo. Porque si probamos todo, probaríamos el suicidio, no hay que probarlo. Hay que probarlo casi todo para saber que no le conviene a uno mismo. Sí. La penúltima. ¿Hay algún sueño que todavía no has logrado? Yo creo que no es un sueño, es un paso siguiente que me tocará, que es ser padre. Yo creo que es algo bellísimo y me dará un nivel más, ¿no? Una escalera más, un puente más. Y bueno, por último, esta pregunta es extraña, pero es si es que recuerdas la primera vez que nos conocimos. Sí, claro ¿Sí? que lo recuerdo. Fue en Perú. Ah, sí lo recuerdas. Sí, lo recuerdo, que tengo muy buen ojo para las caras. Ajá. Fue en Perú, no me acuerdo el lugar, era un lugar de algo de una empresa. Sí. Y tú estabas cerca y Ajá. creo que me diste algo. Claro. ¿Sí? Sí, exactamente. Wow, qué genial. Fue hace muchos años, ¿eh? Fue en 2014 aproximadamente. Para las caras tengo buena memoria. Sí, increíble. Sinceramente increíble. Yo tenía muchas más probabilidades en mi cabeza de que no te acordaras. Sí. Pero sí te has acordado. Me he acordado porque además las personas que se acercan con mucha energía, con
con mucho amor y se reflejan de una manera más fuerte, claro. Wow, muchas gracias. No podría acordarme de todos, pero de ti sí. Wow, muchas gracias. Recuerdo que te regalé un CD, disco ¿no? mío con Sí. canciones y también un... No puedo recordar qué unos canciones versos. eran. No, claro que las no. suelo oír, no, Sí. no los tiro, los que puedo los oigo. No recuerdo realmente qué canciones eran, eso ya no. Con que me hayas recordado a mí ya me parece increíble porque wow, han pasado muchos años. Y bueno, Lechowski, muchas gracias por A ti de estar aquí corazón, por contar conmigo. y espero que hayas pasado un buen momento. Muy buen momento, se ha parado el tiempo, ¿no? Se ha esfumado, se ha ido. Sí, si a ustedes también les ha gustado esto, ya saben, déjenle bastante afecto a este video. Por aquí dejo las redes sociales de Lechowski, que por cierto va a sacar un nuevo álbum muy pronto. Si nos puedes mencionar algo al respecto, estaría bueno también. Sí, el disco es un disco muy profundo, muy bello, del que estoy muy orgulloso, pero es un disco bonito, que no he escrito realmente, me he sentado y ha salido de mí, ha brotado muy naturalmente, y sale el 4 de enero del año 2020 y se llama El canto de amor a la vida. El canto de amor a la vida. No falta casi nada. Nada, 2 semanas. Así que estén muy atentos porque seguramente tiene canciones enormes. Bueno, ya hemos escuchado 3 adelantos que están muy buenos y seguramente el disco va a tener ese nivel. Muchas gracias, Lechowski. Gracias. Un abrazo. Y mucho rap. Todos nos vamos a ir, tarde o temprano nos vamos a ir, vamos a partir, sabes que sí, por eso hay que vivir antes del fin. Yo.